Hola amigos, nació esclavo, fue ayudante de Moisés y posteriormente consagrado como su sucesor, escogido como espía, encargado del primer tabernáculo y con la ayuda de Dios condujo y conquistó la mayor parte del territorio de la tierra prometida y la distribuyó entre las 12 tribus de Israel. Hoy, déjame que te cuente quién fue Josué. Primeros años y juventud. Josué nació en Egipto. Según el libro de Números, su nombre de nacimiento era Oseas. Era hijo de Nun y nieto de Elisama, jefe de la tribu de Efraín. Nació alrededor del año 1468 a.C. Josué era joven todavía en la época del Éxodo. Moisés lo eligió como su ayudante personal y le dio el mando de un destacamento de las tribus aún no organizadas para rechazar a los amalecitas en la batalla de Refidín. Mientras Moisés estaba solo con Dios en el monte Sinaí, el monte Jerób, Josué hacía guardia. En la tienda del tabernáculo aprendió a servir a Dios. Por el contacto con Moisés, adquirió a través de los años paciencia y mansedumbre. Fue encargado del cuidado del primer tabernáculo. A los 40 años, Josué, como representante efraimita de la tribu de Efraín, fue escogido junto con otros 11 hebreos para espiar los puntos débiles de la tierra de Canaán. Junto con Caleb, apoyaron la idea de que debían invadir Canaán. Moisés envía a 12 espías. Esto lo podemos ver en nuestro video sobre Moisés, que les dejamos aquí el enlace para que lo vean. Moisés le puso el nombre de Josué, cuyo significado en hebreo es Yahvé salva Yahvé, de salvación y de hecho. Dios lo eligió como instrumento para realizar su plan de conquista de la tierra prometida. En las llanuras, al lado del río Jordán, fue consagrado como sucesor de Moisés en la jerarquía militar a la par de Eleazar, el sacerdote. En aquella época tenía probablemente alrededor de 70 años. Caleb, su compañero, en cambio era extraordinariamente vigoroso a los 85 cuando empezó a ocupar los montes de Judea. Envío de espías a Canaán. Dios puso a Josué a cargo de Israel tras la muerte de Moisés y le ordenó que el pueblo se tomase 3 días para preparar la partida rumbo a la tierra prometida. Josué es alentado por Dios para que sea fuerte y valiente en la misión que le espera. Ellos se encontraban en Sitín, al oriente del río Jordán, de manera que debían cruzar el río para acceder a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Mientras todos se iban preparando, Josué, disimuladamente y sin que nadie se entere, se acercó a 2 muchachos con el fin de otorgarles una misión especial: explorar la tierra y principalmente echar un vistazo a la ciudad de Jericó, la primera plaza fuerte con la que se encontrarían. Josué envió a los 2 espías, al igual que Moisés había enviado a los 12, para espiar la tierra y a la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una prostituta llamada Rahab. El rey de Jericó ordenó los buscaran a los espías hebreos, pero Rahab los escondió. Luego los ayudó a escapar con vida y a través de una promesa, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana.
porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. La promesa hecha consistía en que cuando el pueblo hebreo atacase Jericó, Rahab ataría un cordón de grana por la ventana, por la misma que dichos espías pudieron escapar y que debía reunir en su casa a toda su familia. Guía a la tierra prometida Canaán. Cruce sobre el río Jordán. Llegó el tiempo para que los hebreos cruzaran el río Jordán. Esto fue lo que Dios hizo que Josué dijera al pueblo. Los sacerdotes deben cargar el arca del pacto e ir delante de nosotros. Cuando ellos pongan sus pies en las aguas del río Jordán, las aguas se detendrán. Así que los sacerdotes levantan el arca y la llevan delante de la gente. Cuando llegan al Jordán, los sacerdotes se meten en el agua. El río fluye rápidamente y está hondo, pero tan pronto como los pies de ellos lo tocan, el agua empieza a detenerse. Se ha producido un milagro. Río arriba, Dios ha cerrado el paso al agua. El río queda seco. Los sacerdotes que van cargando el arca pasan al medio del río seco. Cuando todos han cruzado, Dios hace que Josué les diga a los 12 hombres fuertes para que vayan al río donde los sacerdotes están con el arca y que recojan de allí 12 piedras. Luego, que las pongan donde todos pasen la noche. De esa forma, para cuando en el futuro sus hijos pregunten el significado de dichas piedras, les indiquen que las aguas dejaron de correr cuando el arca de Dios cruzó el Jordán. Josué conquistó Jericó, cuyas murallas se derrumbaron cuando los sacerdotes levitas que custodiaban el arca de la alianza marcharon frente a Jericó y dieron una vuelta durante 7 días alrededor de dicha ciudad, y al 7º día dieron 7 vueltas. Ese día tocaron los shofarín, trompetas de cuerno de cordero, siguiendo las órdenes de Dios. Todos los habitantes de la ciudad, incluyendo mujeres y niños, murieron a excepción de la prostituta Rahab, que había colaborado con los espías enviados por Josué, y su familia. La ciudad fue destruida por completo y Josué maldijo a quien intentara reconstruirla. Rahab, la prostituta de Jericó, es nombrada en el Evangelio según San Mateo. Ella se casó con el hebreo Salmón y tuvo hijos, incluyendo a Booz, quien fue el bisabuelo del rey David, que es parte de la descendencia de la cual nacería Jesús de Nazaret. Volviendo a Josué, al intentar atacar a la ciudad de Ai, sus tropas sufrieron una derrota. Esto se debió a causa del pecado de Acán, quien se había apropiado de objetos preciosos que Dios había decidido que fueran destruidos. Acán fue lapidado. Los habitantes de Ai sufrieron la misma suerte que los de Jericó. 12,000 hombres y mujeres fueron en total exterminados. Posteriormente, Josué levantó un altar a Dios en el monte Ebal. A causa de los éxitos de Josué, los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, que vivían en la orilla occidental del río Jordán, en las montañas, en la llanura y en toda la costa del mar Mediterráneo hasta las regiones del Líbano, establecieron una alianza contra los israelitas, hebreos. Los gabaonitas
consiguieron evitar ser exterminados por los hebreos gracias a una estrategia. La estrategia de los gabaonitas y victoria sobre los amorreos. Los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos establecieron una alianza contra los hebreos. Los heveos, que vivían en Gabaón, supieron lo que Josué había hecho con las ciudades de Jericó y de Hai y decidieron engañarlos para que hicieran una alianza de paz con ellos. Se pusieron en camino, echando sobre sus asnos costales y cueros de vino viejos, rotos y remendados. También se pusieron ropa y sandalias viejas y remendadas, y tomaron para el camino únicamente pan seco y mohoso. Llegaron al campamento de Gilgal y se presentaron a Josué y los hebreos para hacer una alianza de paz con ellos. Sin consultar con anterioridad con Dios y obtener su aprobación, Josué y el pueblo hebreo hizo una alianza con los gabaonitas, y aunque se enojaron mucho cuando se enteraron de que los habían engañado, cumplieron con el trato que habían hecho. La gente pensaba que era muy importante honrar una promesa. Este incidente de la alianza enseñó a los hebreos que debían consultar con Dios antes de tomar cualquier decisión. Josué mantuvo la decisión de los príncipes de la asamblea y no permitió que los gabaonitas fueran exterminados, sino que les perdonó la vida y les proporcionó protección, y desde entonces los gabaonitas fueron los encargados de proporcionar leña y agua para la asamblea y para el altar de Dios. Cuando se enteraron del pacto que habían hecho los gabaonitas con Josué y los hebreos, se formó una alianza de 5 reyes amorreos para atacar a los gabaonitas. Los reyes eran Adonisedec, rey de Jerusalén, Oham de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. José salió a defender a los gabaonitas y venció a la alianza de los reyes amorreos. Durante la batalla, Dios hizo que el sol se detuviera en el cielo. El sol se detuvo en medio del cielo y por casi un día entero no se puso. Y el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. Josué 10:13. Tras la victoria, Josué ejecutó personalmente a los 5 reyes. Mandó que colgaran a cada uno de un árbol y allí los dejaron hasta el atardecer. Josué conquistó las ciudades de Maquedá, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Derrotó a los reyes de las montañas del Negev, de los llanos y de las cuestas. Lo destruyó todo y los mató a todos. No quedó nada, ni dejó vivo a nadie, tal y como se lo había ordenado Dios. Después venció a Yabín, el rey de Hazor, y consumó la conquista de la tierra prometida. Hazor estaba en la parte superior de Galilea, al norte del mar de Galilea, entre las ciudades de Ramá, actual en Israel, y Kadesh, hoy es un territorio sirio. Josué ocupó y consolidó la región de Gilgal, al este de Jericó, y llevó a cabo con éxito las campañas contra la confederación cananea. En la Torá hebrea, Gilgal es el sitio donde los hebreos
establecieron su primer campamento después de entrar en la tierra de Israel. Josué trató de estimularla por medio de una ocupación formal de Silo, donde se estableció el santuario nacional. Silo, o en hebreo Shiloh, fue la capital del reino de Israel por casi 369 años y está ubicada en lo que actualmente es el centro de la actual Cisjordania, Palestina. La ciudad más próxima es Ramala. Luego repartió el territorio conquistado entre las tribus de Israel. Josué, al repartir la tierra de Canaán entre las tribus de Israel, hizo que las tribus aceptaran 10 condiciones, siendo las más importantes el uso común de los bosques como pastos para el ganado y el derecho común de pesca en el mar de Tiberíades. Los manantiales naturales debían ser utilizados para beber y lavar la ropa por todas las tribus, aunque la tribu a la que le correspondía el curso de agua tenía los primeros derechos. La pimpinela espinosa, Sarcopoterium spinosum, y el maná de Persia, Alagi maurorum, podían ser recogidos libremente como leña por cualquier miembro de cualquier tribu en cualquier territorio tribal. En su ancianidad, convocó una asamblea en Siquem y recomendó a los hebreos que mantuvieran su fidelidad a Dios. Siquem se convirtió en la primera capital del reino de Israel. Sus ruinas están situadas a 2 kilómetros al este de la actual ciudad cisjordana de Nablus. Muerte de Josué. Josué falleció a los 110 años, alrededor del año 1358 a.C., y fue sepultado en su tierra en Timnat Será o Timnat Eres, más tarde conocido como Tamna, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gash. La tradición hebrea también indica que allí está la tumba de su compañero Caleb y de Nun, su padre. El sucesor de Josué fue Otniel, o también llamado Otoniel, el león de Adonai, Dios en hebreo, de la tribu de Judá. Él era el yerno de Caleb, pues estaba casado con Acsa, la hija de Caleb. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.